Quiero agradecerle las posibilidades que está dando a empresas gallegas de trabajar en el Uruguay en el ámbito naval, especialmente al Grupo Ferrolano, al Grupo Gallego Galictio, que está haciendo barcazas en Uruguay y que esperamos que todavía alcance un mayor recorrido la colaboración en el ámbito naval entre Galicia y Portugal a través de esta o de otras empresas. Quiero finalizar diciéndoles, presidente, que tenemos posibilidades de hacer cosas juntos en el campo de las energías renovables, en el campo de los centros tecnológicos, de la automoción, de las infraestructuras y de la construcción. Señor presidente, en esta encrucijada que está pasando la Unión Europea y España en consecuencia y en Galicia también, de una especial virulencia de la crisis económica, sabemos que la internacionalización de nuestra economía es una oportunidad que no vamos a dejar nunca de aprovechar. Por eso, señor presidente, quiero trasladarle el agradecimiento de mi Gobierno por haber firmado hace unos instantes un acuerdo estratégico con su ministro de Industria y el consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, donde concretemos nuestras relaciones económicas y de cooperación internacional.